A ver, Pilar, preséntanos a tu papá y compártanos el milagro. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes para todos. Para mí hoy es un día muy especial porque es el día donde mi papá vuelve a testificar lo que Dios hizo con su vida. Está mi familia y ellos son testigos de esto que hemos vivido. Hace 2 años mi papá fue diagnosticado con un cáncer en los huesos, mieloma múltiple de médula ósea, y este cáncer empezó de manera progresiva a crecer en su cuerpo, en sus huesos. Y mi papá pasó por 6 líneas de tratamiento diferente, tuvo muchas recaídas durante esos 2 años. Recordábamos en este tiempo que nos la pasábamos más en la clínica que en la casa, y los diagnósticos siempre fueron muy difíciles. El último diagnóstico, que fue más o menos hace 2 meses, el médico nos reúne como familia y nos dice: médicamente ya no hay nada más que hacer. Ya con su papá hemos aplicado 6 líneas de tratamiento, ninguna línea funciona, y aparte de eso, nos decían los médicos, la enfermedad se comporta de maneras muy extrañas. A su papá le están saliendo unas masas que son unos tumores en el cuerpo de manera desordenada, y se supone que el medicamento que le estamos aplicando es para que eso no suceda. Entonces realmente, nos decían los médicos, estamos desconcertados. En ese tiempo a mi papá le empezaron a salir varias masas en el cuerpo. Una que más nos empezó a preocupar fue un tumor que empezó a crecer en la mandíbula. Inicialmente nosotros pensábamos que era un dolor de muela porque entró a la clínica porque algo le molestaba en la mandíbula, pero a la semana ya era un tumor muy grande, y a las 2 semanas ya no era una cosa pequeña, sino que ya el tumor iba creciendo mucho en este lado de la cara. El doctor me dice: me preocupa que el tumor siga creciendo y fracture la mandíbula, porque eso ya había ocurrido. Mi papá hoy camina y está caminando más fortalecido, pero él hubo una época donde no pudo caminar, porque uno de esos tumores fracturó una vértebra y lo dejó sin caminar. Entonces ya conocíamos el proceder de esta enfermedad. Y el doctor nos dice: están creciendo otros tumores y realmente esperemos. No nos dieron ninguna esperanza. Yo sabía que solamente dependíamos de un milagro, pastor. Tuvimos hace un mes, exactamente hace un mes, pastor, hoy estamos cumpliendo un mes que oramos por mi papá. Hace un mes tuvimos una reunión en la casa del pastor, y yo me acerqué al pastor y le dije: pastor, lo que estaba sucediendo con la vida de mi papá y lo que como familia estábamos viviendo. El pastor me mira, me escucha, me mira y me dice: tormentoso. Y esa palabra para mí fue muy importante porque resumía todo lo que como familia estábamos viviendo, un tormento, una cosa muy difícil que yo entiendo muchísimo a todas las familias que están pasando por un padecimiento de este tipo. Entiendo mucho a las personas que viven este tipo de enfermedades, porque no solamente afecta al paciente, afecta a toda la familia. El pastor me dijo: espérame aquí, vamos a orar. Trajo una prenda, un pañuelo que mi papi siempre carga y el pastor me dice: vamos a orar. Y vas a orar por tu papá como yo te lo indique. Entonces yo esperé al pastor, le dije: ok, pastor, vamos a orar. Y el pastor empezó orando, rompiendo una maldición ancestral sobre la vida de mi papá, que se manifestaba en cáncer en los huesos. Y luego el pastor oró aplicando la sangre del cordero inmolado. Y la sangre del cordero inmolado es toda la plenitud de la cruz. Son esos 7 derramamientos que Jesús en la cruz derramó por cada uno de nosotros.
Y el pastor oró de esta forma. Yo me llevé el pañuelo, eso fue el día domingo. Yo llegué tarde a mi casa y yo en la noche escuchaba a mi papá quejándose porque ese cáncer produce unos dolores muy fuertes. Mi papá estaba con parches del dolor, tomando morfina cada vez que sentía los dolores. Se tomaba casi 12 pastillas diarias por todo lo que estaba viviendo. El lunes en la mañana yo tomo el pañuelo y le dije, papi, vamos a orar. El pastor César le mandó este pañuelo, vamos a orar. Yo puse el pañuelo en su cabeza porque su cuerpo ya estaba lleno de muchos tumores. Tenía el tumor de la mandíbula, tenía 3 tumores en la cabeza, tenía uno en la espalda muy grande. Y yo muchas veces pensaba en las noches, Dios, ayúdanos, ¿qué pasará? ¿Qué puede pasar, Dios, si este tumor llega a fracturar la mandíbula de mi papá? Señor, ayúdanos, porque si los tumores en la cabeza siguen creciendo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y era nuestro clamor como familia, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Yo sabía que solamente dependíamos de un milagro. Ese día yo puse el pañuelo, oré como el pastor me lo indicó, rompiendo toda maldición. Le dije, Señor, yo soy tu hija. Tomé autoridad y dije, Señor, yo soy tu hija. Y mi familia está bajo el pacto de la sangre de Cristo. Tomé el pañuelo, oré como el pastor me lo había indicado, procurando acordarme de todo lo que el pastor me había indicado que debía orar. Y en ese momento, cuando yo estoy orando por mi papá, pastor, yo creo que no fue una oración de más de 5 minutos, pero en ese momento, hasta el momento más increíble, más maravilloso para mi vida, es que yo veo la cruz y veo, mientras oro por mi papá, como hay una cruz muy grande en medio. Mi papá está acostado, una cruz muy grande, y veo como una nube negra alrededor de mi papá. Y yo veo como esa cruz, que es grande y que es una cruz con borde dorado y plateado, porque esa fue la cruz que yo vi y no fue una imagen que se viene a la mente, simplemente es algo muy real en el reino espiritual. Y veo como la cruz empieza a absorber el cáncer en la vida de mi papá. Yo veo como esa cruz empieza a absorber esa nube negra que estaba casi en la habitación alrededor de la vida de mi papá. Y yo sigo orando, diciendo, Jesús, tú llevaste toda enfermedad de mi papá en la cruz absorbe la enfermedad, la maldición se quebranta. Y de un momento a otro yo veo como la cruz absorbe esta nube negra. Y luego queda mi papá, la cruz, pero ya no había oscuridad, ya todo estaba blanco, resplandeciente. Y yo en ese momento tuve la certeza y la seguridad que algo había pasado. Yo dije, aquí pasó algo. Y le dije, amén, papi. Mi papi estaba llorando con sus ojos cerrados. Le dije, amén, papi, el Señor ya hizo el milagro. Y me dijo, ¿puedo quedarme con el pañuelo? Entonces yo le dije, pues si le da seguridad, está bien, papi, pero recuerde que el milagro no está en el pañuelo, el milagro está en lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Pero si este pañuelo te da seguridad, está bien. Y me fui a trabajar. Al siguiente día, el martes, 7 de la mañana, mi mamá me dice, Pilar, su papá no tiene nada. Le dije, ¿qué? Y me levanté rápido a mirarlo lo miro y veo que en su cara ya no tenía ningún tumor. Su cara estaba completamente lisa y yo decía, Dios mío. Le dije, Dios lo sanó, papi. Fue mi padre, Dios lo sanó. Y todos los días desde hace un mes que me levanto y voy y lo saludo y me quedo mirándolo, digo, Dios lo sanó. Dios lo sanó. Cuando fuimos al médico, porque esa misma semana, pastor, fuimos al médico, tenía control, cita médica mi papá, y mi papá llega con su tapabocas, porque es el protocolo que debemos seguir. Yo la verdad dije, voy a ver qué cara hace el doctor.
Tal vez él va a decir, no, el tratamiento es muy bueno, el tratamiento ha funcionado. Y yo les dije, esto no es obra de un tratamiento, esto es obra del Señor. Cuando el doctor le quita el tapabocas a mi papá, hizo una cara de sorprendido impresionante, que en ese momento yo vuelvo a ratificar, aquí hubo algo poderoso, aquí hubo algo fuera de lo normal. Y lo mira y le dice, ¿usted está bien? Y lo tocaba, y le dice, yo lo veo muy bien. Y le digo, doctor, mire el de la espalda completamente lisa. Doctor, mire, en la cabeza no tiene nada. Y se quedaba mirándome asombrado. Y en medio de toda la conversación, el doctor toma una foto, le dice, la voy a mandar a mis colegas, esto es sorprendente. Y le digo yo, doctor, ¿es posible que en un lapso de un día, 2 días, yo le dije, bueno, está bien, 3, como por alargar un poco, los tumores desaparezcan? Y se quedó mirándome y me dijo, es que es muy sorprendente. No tengo palabras, es muy sorprendente. Entonces le dije, es que hubo una intervención divina. Dios sanó a mi papá. Dios sanó a mi papá y hoy estamos testificando, pastor, el poder que hay en la cruz, que si tan solamente creemos, Dios puede hacer el milagro. ¿Puedes compartir cómo te sientes? Bien, pastor. Muy bien. Wow, ¿cuánto tiempo estuvo en cama prácticamente? Prácticamente yo duré 2 años con la enfermedad. Padecí, tuve muchos sufrimientos, muchos episodios de sufrimiento y duré 2 años. O sea, 2 años sin poder caminar. 2 años donde entrábamos a la clínica, durábamos 2 meses en la clínica, mi papi salía, se levantaba un poco y volvía a recaer y caminar era muy difícil para él. Había momentos donde nos tocaba a nosotras ayudarle a entrar al baño, ayudarle a caminar unos pasos porque mi papá no podía, lo que él está haciendo ahorita mi papá no lo podía hacer por causa de la enfermedad y porque él fue operado de la columna. Entonces él perdió mucha estabilidad, perdió mucho de su movimiento y no podía bajar las escaleras, no podía hacer muchas cosas que hoy, pastor, él ya las hace completamente solo. A ver, levántese y camine. Yo tuve 30 radioterapias. Wow. ¿Eso lo podía hacer? Solo no. No. Bueno, vamos. Baja la escalera. Wow. A ver, vamos caminando. Demos media vuelta acá. Vean, ya está para que saque a la esposa a bailar. No podía, pastor, no podía. Eso no lo podía hacer. No, pastor. No lo podía hacer. No, Gloria a Dios. no. Es donde uno se da cuenta que Dios todo lo hace nuevo, que no hay nada difícil para Él, que Dios es el Dios de lo imposible. Ahora, ¿cuántos enfermos hay acá? Levanten la mano. Los que están enfermos.
Hay 4 pasos para el milagro. Ustedes recordarán que la Biblia nos habla de una mujer que por 12 años padeció de un flujo de sangre. Ahora, en el pueblo de Israel, esto era un gran problema, porque la mujer no podía estar en público, no podía saludar a las personas. La ley prohibía todo eso y tenía que estar prácticamente encerrada. Pero cuando ella escuchó hablar de Jesús, dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y se abrió espacio entre la multitud. Y cuando tocó el borde del manto de él, la enfermedad cesó. Ya se dio cuenta que estaba sana, pero ella lo tocó por detrás. Quería pasar desapercibida. Y después de que toca a Jesús y recibe la sanidad, ella tranquilamente se fue. Y Jesús se detuvo y dijo: acabo de sanar a alguien. ¿Quién fue? Los discípulos le dicen: Señor, si todos te tocan y te aprietan, ¿quién pudo haber sido? Y dijo: no, yo sé que poder salió de mí y sané a alguien. Y la mujer se dio cuenta que ya el caso de ella estaba expuesto. Y ella fue y le confesó. Y el Señor le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedas libre del azote. Ahora, esta experiencia de esta mujer se convirtió como en el principio para obtener un milagro. Número 1, oír de Jesús. ¿Cómo oír de Jesús? Diga conmigo: oír de Jesús. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que a uno lo inspira en la fe es la misma palabra de Dios. Y en la medida que uno recibe este mensaje, ahí es cuando brota la esperanza. Y yo sé que esta familia había estado batallando mucho. Y cuando Pilar se acerca y me dice: pastor, esta es la situación de mi papá. Y dije: no hay problema, vamos a orar por la prenda. Ahora, ¿por qué orar por una prenda? Recuerde, en la época del apóstol Pablo, las distancias muy fuertes, y tomaban pedazos de la túnica de Pablo y las llevaban, y donde ponían parte del manto, las personas recibían sanidad. O sea, es algo muy bíblico. Y esto lo hemos visto acá con muchas personas, que aunque uno no puede estar físicamente ahí, a través de la oración, el milagro se está llevando a cabo. Ahora, esta mujer que tenía este flujo se atrevió a desafiar todo y empezó a visualizar su milagro. Ella se veía abriéndose espacio entre la multitud. Veía que llegaba hasta donde Jesús, veía que tocaba el borde de su manto. Montó el cuadro en su mente y eso le dio la fuerza para la conquista. Si usted necesita un milagro, recuerde, oír la palabra de Dios, pero también
visualizar el milagro, soñar con ese milagro. A mí me toca orar por muchas personas, pero hay algunos que cuando uno les hace la pregunta, ¿crees que Dios te puede sanar? No respondan, ¿quién sabe? Dios verá. Cuando tiene esas actitudes, tenlo por seguro que nada pasa. Porque cuando hay fe, viene una luz de esperanza. Siente un ánimo, un anhelo del milagro. Si es posible, puede ser mío, lo puedo tomar, puedo declarar que eso es para mí. Ahora, ¿por qué hay tanto poder en Jesús? Cuando uno entiende la obra de Él. Si usted lee Isaías 53, los versos 4 y 5, dice: ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí, en esos dos versos, está el frasco de medicina que nosotros necesitamos. Porque dice ciertamente, sin lugar a dudas, Jesús llevó. Note el tiempo del verbo. Él ya llevó. Quedó en el pasado. No dice llevará. No hay un posiblemente. La sanidad fue algo que Jesús ya conquistó para cada uno de nosotros. Es algo que Él ya hizo. Y no importa el tamaño de la enfermedad. Por eso la Biblia, cuando habla de los 10 leprosos que le decían al Señor: Señor, sánanos, y el Señor les dice: ok, vayan donde el sacerdote y presentan la ofrenda que deben dar los que han sido limpios de lepra. Y cuando ellos iban, la lepra desapareció de todos, solo con una palabra. Pero uno fue el que se volvió a darle gracias, los otros no. Y el Señor dijo: ¿dónde están los otros 9? Si sané a 10. Solo uno, y que no era judío, era samaritano, se devolvió a dar gracias. Así sucede con muchas personas que reciben el milagro y como que ya obtuvieron el beneficio, no les importó. Eso hicieron estos 9 leprosos. Pero el Señor, cuando sana, sana, porque la obra de Él es una obra perfecta, es una obra completa, es una obra poderosa, es sobrenatural. Y es más, no tiene límite, es para todo aquel que cree. ¿Nos podemos incluir dentro de ese grupo? ¿Cuántos se pueden incluir dentro de ese grupo? Claro. Es más, si hay un familiar que no está acá, que está enfermo, su oración lo puede alcanzar a él. ¿Lo puede creer? Claro. Y lo que comenta Pilar, fue el día en que le estamos celebrando el cumpleaños a mi hija Manuela. Y ahí se me acercó y me dijo: ay, pastor, mi papá está así. Y le dije: ok, no te vayas, voy a orar por él. Tú que esperaste, que creo que fue la última que salió ese día. Pero cuando uno ora, uno sabe que toda oración tiene respuesta.
Diga, toda oración tiene respuesta. Toda oración tiene respuesta. Dale un aplauso a Jesús. Pero hay algo que Pilar no compartió, y es que esos tumores se convertían en huesos. O sea, eso era como un hueso duro de roer. Pero cómo Dios hizo el milagro. Y se imagina ese tumor en la columna. Terrible. Ahí lo podría haber dejado inválido en cuestión de segundos. Pero Dios es un Dios de milagros. Recuerde, la promesa, la visualización, la confesión. Esta mujer confesaba continuamente: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Y lo cuarto, la perseverancia. Una de las pastoras, la pastora de Hawái que vino a la convención, la nieta de ella, muy enferma, varios años enferma, y ya cuando iba a irse al aeropuerto, le dije: es importante que tú entiendas estos 4 pasos. Y le hablé de los 4 pasos para conquistar el milagro. Y le dije, los va a aplicar para su nieta. Cuando fue al avión, en una maleta ella llevaba sus joyas, que es algo que ella aprecia mucho. Imagínate, toda mujer ama sus joyas. Y ella había traído todas sus joyas y estaba en esa maleta. Y cuando estaba en el aeropuerto, hizo una diligencia, un mostrador, puso ahí la maleta y se le olvidó la maleta. Y se acordó cuando ya estaba en el avión, cuando ya el avión había despegado. Y ella, ay Dios mío, mi maleta se me quedó allá. ¿Qué hago? Y se acordó de los 4 pasos del milagro. Y dijo, no, yo voy a aplicarlo para que Dios proteja mi maleta, para que Dios proteja mis joyas. El avión hace escala en Dallas. Llama ella al aeropuerto, habla con uno de los que atendió y le contó la historia. Y le dijo, señora, ¿usted tiene esperanza de que ese maletín esté? Recuerde, esto es Colombia. Y dijo, yo le puedo dar ninguna información. Y siguió hasta Los Ángeles, y ella todo el vuelo manteniéndose en esas 4 promesas. Y cuando llega a Los Ángeles, dice, yo sé que mi maleta va a aparecer. Y llamó, no al aeropuerto, sino a una persona de la congregación, y le dijo, por favor, ve al aeropuerto, ve a tal lugar, allá dejé el maletín, ahí va a estar una persona, y le va a entregar el maletín, y va a recuperar todo. Hizo todo, la persona hizo todo lo que ella le dijo, y así como le dijo, así sucedió. Pero ¿cómo conquistó ese milagro? Con esos 4 pasitos. Todo lo visualizó, conquistó el milagro, y luego dijo, si esto funcionó con mis joyas, funcionará también con mi nieta. Y después de orar por su nieta, vino sanidad a ella, una sanidad completa, y estoy hablando de un milagro que ocurrió hace más de 4 años. Dios es un Dios de milagros. Dar un aplauso a Jesús.